Se suele decir que la historia es narrada principalmente por los vencedores. Los conquistadores europeos del continente americano han transmitido la idea de que ellos descubrieron ese continente y que, antes de su llegada, solo existían unos pocos nativos primitivos que habitaban en montañas y bosques sin ninguna señal de vida humana en este continente, y mucho menos de cultura y civilización humana. Esta afirmación es una gran falsedad que, lamentablemente, ha quedado grabada en la mente de muchas personas en el mundo debido al predominio de las narrativas occidentales de la historia. La realidad es que, en América, decenas de miles de años antes de la llegada de los europeos, la vida humana seguía su curso, y esta tierra es la cuna de civilizaciones que tienen al menos 5.000 años de antigüedad. Este documental es la historia no contada de esas civilizaciones prematuramente enterradas. اینجا کوسکو هست. این پایتخت امپراتوری اینکاست. Hemos venido a Perú para conocer más sobre las civilizaciones latinoamericanas. El país donde se encuentran algunas de las obras arqueológicas más importantes de América Latina y es la cuna de muchas civilizaciones antiguas de este continente. El centro de la civilización más grande de América Latina antes de la invasión española, la civilización inca, también se encontraba en el actual Perú. Por supuesto, en el apogeo de su poder, esta civilización también incluía partes de los actuales territorios de Colombia, Ecuador, Bolivia, Chile y Argentina. There is the map about the Inca Empire. Okay, remember in Quechua language it was called Tahuantinsuyo. Tawa is four. The four corners, four areas, four places of the Inca Empire. With the center called Cusco, today it is Cusco. Today it is Cusco, neighbor of the center of the Inca Empire. Okay, and in the 16th century, Spaniards came and the history began to change. El más lejano que es Tambomachay, creador saliendo de Sacsayhuamán. Gracias. اینجا کوسکو هست. این پایتخت امپراتوری اینکاست. Piquillacta no, estoy equivocándome. Es Tambomachay. Piquillacta es al otro lado. El sistema político de los incas era una teocracia y habían establecido un complejo sistema para gobernar los vastos territorios bajo su control. El sistema económico y fiscal muy coherente y justo establecido por los incas es famoso en todo el mundo. Desarrollaron nuevos métodos de agricultura en los Altos Andes y almacenaron sus cosechas durante el invierno. De esta manera, la abundancia de la cosecha era tal que pocas personas sufrían de hambre en su territorio. La antigua ciudad de Cusco, capital del Imperio Inca, y la asombrosa ciudad de Machu Picchu, construida en la cima de la montaña,
se encuentran entre los restos más importantes del periodo incaico, que son visitados por millones de turistas de todo el mundo cada año. En futuros programas aprenderemos más sobre estas ciudades y monumentos históricos. توریستی که به قوسکو به شهر قوسکو میان تقریبا در سال بیشتر از 1 میلیون میان. ولی هر ماه هر سال یک مقدار از هر کوچه دنیا میان دیگه. این لباس‌های قولای شالو که ساخته میشه بسی با دست بسی با ماشین هم از پشم گوسفند و لمه و ویکونیا هم استفاده میکنند. Para viajar a la historia de América Latina y aprender sobre las civilizaciones de esta región, necesitábamos la ayuda de guías. ¿Y quién mejor que un profesor de historia en Perú que se hizo musulmán, aprendió persa y estudió en Irán por un tiempo? خب من پرویی هستم. نژادم نصف سرخپوسته نصف مخلوطه. از توی این کشور هستم. Martín Portillo, o más bien Hossein Abdullah, fundó el Instituto Andaluz de Cultura en Perú para presentar la historia del Islam y la cultura musulmana a la gente de este país. Él será nuestro principal guía en la visita a los lugares antiguos e históricos de Perú para introducirnos a la historia y las civilizaciones de América Latina. Uno de los amigos y colegas de Hossein, llamado Pablo Paz, que es un investigador peruano que investiga la historia y la cultura de los pueblos de Oriente Medio, nos ayudó a conversar con algunos de los profesores de historia y arqueología más destacados de Perú y fotografiar objetos y documentos de los museos más importantes de ese país. Pablo y yo fuimos a ver al doctor Francisco Hernández, profesor de Historia de la Universidad Católica de Perú, y le preguntamos por qué las civilizaciones latinoamericanas siguen siendo desconocidas en comparación con otras civilizaciones antiguas del mundo. Bueno, esa pregunta no solamente es interesante, sino también me la hago yo mismo, ¿no? El Perú es uno de los grandes lugares en el mundo donde se producen esas civilizaciones antiguas, ¿no? Solamente se pueden encontrar en China, en Persia, en Mesopotamia, en Egipto, quizás en Mesoamérica, en Grecia, en Roma y en los Andes, ¿no? Pero tal vez eso tenga que ver con la política que se empieza desde el siglo XVI, cuando llegan los españoles, de tratar de asociar a la civilización andina, en este caso, con una civilización salvaje, frente a la gran civilización occidental que llega a cristianizar a los bárbaros, ¿no? Entonces, con esa idea es que incluso en el discurso académico se llega a distinguir civilización de cultura, ¿no? Entonces se habla de la civilización egipcia, de la civilización griega, de la civilización en Mesopotamia, pero de la cultura inca, tratando de marcar una diferencia etnocéntrica entre lo que es el occidente europeo y en este caso las Indias, que vendría a ser pues todo América, ¿no? Now, Caesar is Jesus Christ. In the world, Greece, Rome, the big wall of China, and the Colosseum. In Peru, in that time, three important cultures or civilizations. In the northern coast, Moche culture. It is very famous by their temples with many colors and different objects made of gold and silver. In the southern coast, Nazca culture, famous civilization by Nazca lines. Okay, drums on the ground. And here in Lima, there are many huacas. Huacas were like a temples. Okay. Digamos que en el Perú la historia no empieza con los incas. Hubo durante mucho tiempo un error allí pensando que
que lo único que había en el Perú antes de la llegada de Pizarro o de los españoles fueron los incas. Y los incas son una civilización sumamente importante. De hecho, a mí me interesan los incas e investigo los incas. Pero en el Perú hay un desarrollo de civilización de 15.000 años y los incas ocupan solo los últimos 200 años antes de la llegada de Pizarro, ¿no? Sobre los primeros signos de vida en América hubo una disputa entre los arqueólogos durante años. Anteriormente, los primeros habitantes de este continente eran conocidos como cazadores-recolectores en la región de Clovis, en América del Norte, que vivieron alrededor del año 10.000 a.C. Pero investigaciones arqueológicas recientes con nuevas tecnologías han demostrado que en partes de América del Sur, como Pedra Forada en Brasil y Monteverde en el sur de Chile, hay signos de vida humana de entre 30.000 y 50.000 años. Con el inicio de la agricultura y la ganadería y los asentamientos, se formaron las primeras aldeas en esta región en el 7º milenio a.C. La civilización Caral fue una de las primeras civilizaciones de América del Sur que existió hace unos 5.000 años en la costa central del actual Perú. Básicamente hay, digamos, 3 momentos de intento de unificación del territorio andino, que son los llamados horizontes, ¿no? El primer horizonte se identifica con la cultura chavín, el segundo horizonte con la cultura huari, tiahuanaco también, y el tercer horizonte con la cultura inca. Entre estas 3 intentos de unificación andina hay 2 momentos de dispersión de la civilización o de desarrollos regionales o locales, que son el primer intermedio, que es después de Chavín y antes de Huari, y el intermedio tardío, que es después de Huari y antes de los incas, ¿no? En el intermedio temprano, digamos, en el primer intermedio están las culturas Paracas, Nazca, por ejemplo, en el sur, en el norte está la cultura mochica, en el intermedio tardío está la cultura en el norte Chimú, Lambayeque, y en el sur la cultura Nazca, ¿no? Entonces podríamos hablar dentro de las grandes civilizaciones, las del primer horizonte, las del intermedio temprano, primer intermedio, las del segundo horizonte, las del intermedio tardío y las del tercer horizonte, ¿no? Si podemos, y antes un periodo arcaico bastante grande, ¿no? O sea, a grandes rasgos esa vendría a ser la historia prehispánica, ¿no? Los últimos hallazgos y todo este periodo que va fundamentalmente de la última fase del siglo XX, en el que se han logrado datar los asentamientos más antiguos de este territorio. Tenemos asentamientos de un promedio de 3.000 años antes de Cristo, con lo cual ha retrocedido muchísimo toda la comprensión del fenómeno urbano y arquitectónico. The history of Peru began 5,000 years ago, 3,000 years before Christ, when we talk about civilizations. In the picture here we can see about Caral. Caral is the oldest civilization in America because it was discovered only 17 years ago. Okay, Caral is in the northern coast of Peru, just 3 hours from here. And there, Ruth Shadi, she is an archaeologist. She found around 10 pyramids like Egyptians. For the date, both were near to the same time. Okay, but the most interesting about Caral, remember, is it was discovered only 17 years ago. For that, before the Caral discovery, many archaeologists thought that the history of Peru began with another civilization. Now, keep on. Here, Chavín the Wanderer was the culture that archaeologists thought that it was the first. With the date 1,500 years before Christ. Okay, but difference between Chavín and Caral. Chavín is in the northern highlands of Peru. Caral is in the northern coast.
Chavin was a religion place, okay, where archaeologists found the first representations about the gods made in rocks, in stones. Okay? In Caral, they didn't find them, not yet. No maybe. religious signs. There's no religious signs. Okay. The most famous one, Incas, but the first one is Wari Empire. It began 600 years after Christ. Wari were people from the southern highlands of Peru. People were warriors, and they came to the coast and conquered the culture that we saw before, such as Nazca, Moche, and Lima. After Wari began to appear different cultures in different places. In this case, the most famous one is Chimu in the northern coast, again, in Trujillo city, 600 kilometers from here. The picture is about Chan Chan. Chan Chan is the biggest city made with adobe. It is like a brick, okay, in America. It has around 20 kilometers of distance, and its walls has 10 or 12 meters high. Normalmente hablamos de los aztecas, de los mayas y de los incas, pero en el caso de Centroamérica, en el caso de México, por ejemplo, los olmecas también son una cultura sumamente importante que está o es contemporánea a Chavin en el Perú. Sí. ¿Cómo ubicarlos geográficamente? En el caso de los olmecas, de los mayas y los aztecas en México, pues en Centroamérica, y el caso de los incas acá. Y si nosotros miramos el globo terráqueo y dividimos el hemisferio sur, la cultura más importante fue la cultura andina, que tuvo su expresión, digamos, de desarrollo final con los incas. Entonces, en esta gran mirada del globo terráqueo vamos a encontrar en el hemisferio sur una única cultura que son los incas, en términos del concepto de desarrollo, y al norte vamos a encontrar a los mayas y a los aztecas, y para mí sumamente importante entender también el proceso de los olmecas. Desafortunadamente, muchos restos culturales y antiguos de América Latina fueron destruidos por los colonizadores europeos. Para tener la mano abierta y la conciencia tranquila en el asesinato de los nativos de América Latina, el Imperio Católico de España obtuvo un decreto del Papa Alejandro VI en el que decía que los nativos de América Latina carecían de alma y por lo tanto no eran considerados humanos. Declararon blasfemas las ideas y creencias de los nativos y destruyeron muchos de sus templos bajo este pretexto. En el mismo lugar de los templos construyeron una iglesia para que la santidad del lugar, a los ojos de la gente local, los hiciera ir a la iglesia. کلیسای مهمتر و مرکزی شهر کوسکو هستیم که اینجا قبلا سونتورگواسی به نامشون دادن زمان اینکاست. سونتورگواسی یکی از معبدهای اینکاست که جمع می شدن همه و روزهایی که مردم از هر استان و قبیله می اومدن به اینجا سلام می کردن و به عنوان شکر کردن جنس‌هایی از قبیله خودشون از زمین خودشون رو می آوردن و این سونتورگواسی یکی از معبدهای مهم در شهر کوسکو بوده که به این خاطر وقتی اسپانیولی اومدن اینجا به فکر رفتن که کلیسای مرکزی همین جا بسازن و بالا هم نشونشون بدهد که مهمتر از همه هست. تویش اصل همین کلیسای الان هنوز
پایه معابد اینکاس مونده هست که به زیر زمین میتونیم ببینیم روزهایی که اجازه میدن. کلیسای هر روز هر وقت اجازه نمیده برای توریستی که این تماشا کنن و عکس بگیرن. The first records of the number of archaeological sites and temples started in the 20th century. Spaniards usually don't destroy the archaeological sites that have disappeared are mainly because Spaniards build their towns over it, like Cajamarca, for example, like Jauja, like Lima. The major settlement was where we have the city downtown today. In the other places, as you were saying, crosses were put over the main structures. But what has destroyed the most has been the urban expansion in the 20th century. Y así fue como muchos de los restos civilizatorios de los aborígenes latinoamericanos fueron enterrados prematuramente. Los pocos edificios sagrados que quedan de esa época, como Machu Picchu, han sobrevivido hasta nuestros días solo porque estaban ubicados en lo alto de las montañas y estaban ocultos a los ojos de los españoles. En la continuación de esta serie documental, trataremos de aprender más sobre las diferentes dimensiones de estas civilizaciones vivas. A pesar de las discrepancias entre los arqueólogos acerca de las primeras evidencias de vida humana en el continente sudamericano, se puede afirmar con certeza que existen pruebas de la presencia humana en este continente desde hace al menos 10.000 años. Los dibujos en las paredes de algunas cuevas demuestran la existencia de sociedades humanas primitivas que vivían en zonas montañosas a través de la caza y recolección de plantas. Paralelamente, había grupos humanos que habitaban en las zonas costeras de este continente, cuya principal actividad era la pesca. Con el advenimiento de la agricultura y el asentamiento humano en un lugar fijo, surgieron las primeras aldeas en las costas del lago Titicaca, en el sur de Perú, hace unos 7.000 años. Los primeros indicios de civilización en esta región se formaron hace unos 5.000 años en la región de Caral, una zona costera en el centro de Perú, donde los arqueólogos encontraron en sus excavaciones de la década de 1940 varios indicios en forma de pirámide con una altura de unos 30 metros. Del periodo Chavín se han descubierto relieves en piedra que datan de hace unos 4.000 años. Los historiadores denominan a este periodo como el formativo, ya que en él se pueden encontrar las bases de las civilizaciones de los periodos posteriores.
Las piezas de cerámica más antiguas halladas en Perú datan también de hace unos 4.000 años. Numerosas piezas de cerámica descubiertas de las civilizaciones peruanas ancestrales se conservan en el Museo Rafael Larco de Lima, acompañados por el señor Pablo Paz, investigador y profesor universitario, que es nuestro guía en la ciudad de Lima. Visitamos este museo para conocer más acerca de los vestigios de las primeras civilizaciones de América del Sur. This is a private collection, it's a private museum. The founder of this museum, he was Rafael Larco Joinle. He was Peruvian, but his family came from Italy. They had farmlands on the northern coast of Peru. They founded some pre-Hispanic temples. That's mean founded pyramids from 1,000 years ago. Yes, and into the pyramids, these people founded pottery, textiles, and metalwork. For that reason, this person decided to study archaeology, and with the help of his father, he excavated, yes, and collect pieces from another collections. And finally, he was founded the museum in 1926. Nowadays, yes, with a large collection, with 45,000 pieces, yes, about pre-Columbian or pre-Hispanic pieces, yeah? Incas and before the Incas. For example, here you can see the most oldest potteries in this museum. This is 4,000 years ago. We call this period early ceramic, yes, when these people began to produce pottery like this. Simple pottery, probably for daily uses, yes, to drink, to eat, only for that. And talking about some economic activities, these people develop the agriculture, yes, fishing, hunting, and domestication. For example, domesticated animals, like the llama. You know the llama, la llama alpaca. En las antiguas civilizaciones de América Latina encontramos diversos símbolos rituales y mitológicos. Además del sol y la luna, elementos rituales de gran importancia en las culturas precolombinas de la región, la imagen de algunos animales también está presente en numerosos monumentos históricos, vasijas y piezas metálicas legadas por estas culturas. Cada uno de estos símbolos expresa un significado y concepto especial dentro de la ontología y cosmovisión de los pueblos andinos. For example, you can see here this pottery, 3,000 years old. Those pieces were founded inside tombs too. Yes, all the pieces from this period were founded inside tombs. But for example, here you can see the representations about three animals. These three kind of animals symbolized three worlds for these people. The owl or the condor symbolized the upper world, the sky, there's the rain, the sun, and the moon. The jaguar or puma symbolized the earth, and the snake the underworld. Yes, it was the idea about the universe 3,000 years ago here in Peru. El crecimiento poblacional y la expansión de las aldeas primarias dieron lugar a la formación de gobiernos locales en diversas regiones del continente sudamericano. Estos gobiernos, pertenecientes a diferentes culturas, han gobernado distintas zonas del Perú actual a lo largo de la historia, dejando como legado monumentos antiguos con características singulares. Entre los ejemplos más notables de estos gobiernos, o bien dicho, culturas, encontramos aquellos que florecieron entre hace 1500 y 2000 años. Is about the 1 year AD to the 800. Yes, in this period, 2,000 years ago, we're going to see four societies very important before the Incas, right? Before the Incas. Here is the coast. Yes, this is the highlands and the jungle. From the northern coast,
we're talking about the Mochica society, Mochica culture. For example, look at here the pottery from the third society, Mochica. Yes, this is the Mochica society, and these people produced a beautiful pottery, and basically use the two colors, beige and red. You can see over there, here too, but sometimes, yes, produce it black, brown, or white, but basically were two colors. For example, this is the iconography in the pre-Columbian art. The idea about the duality, yin and yang, yes, female and male, sun and moon, silver and gold. Yes, it's the same representation. In all the representations of these civilizations, pre-Inca and Inca appear always duality, right? The three steps symbolize the three levels, the three worlds, the upper world, the earth, and the underworld, right? You can see here, and the cycle life in circles, you can see here, for example, and the pottery, the representation about the same. You can see jewelry for the rulers, the necklaces, breastplates, yes, made of gold, made of silver. That piece, for example, has 3,000 years old, made of gold. For example, over here, you can see the nose rings. Those are nose rings, earrings, made of gold and inlaid with turquoise and seashells. More nose rings. Were these just decorative or? Yes, rituals, just for rituals. Everyday use, not, right? Just for rituals, yes. And cover all his body with metals, with gold and silver. And imagine when these people appear over the pyramids, something like that, with the sun reflection. It was impressive, yes, right. Entre las obras de alfarería de esta zona destacan algunas piezas con figuras humanas representadas con asombrosa precisión. Se cree que la mayoría de estas figuras corresponden a rostros de gobernantes locales, jefes tribales, sacerdotes, nobles y miembros de la élite. En algunos casos, incluso encontramos varias obras que retratan a la misma persona en diferentes etapas de su vida. Lo que verdaderamente llama la atención de estas piezas, que datan de hace alrededor de 2000 años, es la presencia de rostros que parecen pertenecer a otras naciones y continentes. En algunas vasijas y estatuas se observan claramente imágenes de personas con rasgos similares a los chinos, africanos y de Oriente Medio. Este hecho plantea interrogantes fascinantes. ¿Mantenían los pueblos de esta región contacto con otras civilizaciones antes de la llegada de los españoles en el siglo XVI? ¿Acaso, antes de la llegada de los españoles a este continente, ya habían pisado suelo de América del Sur individuos procedentes de otras regiones del mundo? Here you can see another period. Yes, the name of this period is the fusion or fusional, around the 800 years AD to the 1300 years. Yes, here in this period appeared one society very important. The name of this society is the Wari culture. Wari culture. Yes, and the Wari for power, for lands, conquer another societies. They built an empire. Yeah, and the Wari situated in the central highlands of Peru, and from there, yes, conquer the Nazca civilization first, the south, and then Lima, this area, and finally the Mochicas. Yes, and some archaeologists said it was the first empire here, the Wari. Yes, and when the Wari collapsed,
appear the Inca Empire. Yes, but in the Wari period, these people introduced more colors, yes, more details in the pottery, and you can see here the fusion between the Moche with the Wari. Yes, in that period, right? 800 years AD to the 1,300 years, right? And after the collapse of this civilization appeared the Inca Empire. Hace aproximadamente un milenio, la civilización Wari alcanzó su apogeo, forjando un vasto imperio en los Andes. Por primera vez en la historia de esa región, se erigieron ciudades que servían como centros políticos y administrativos. Una de las primeras ciudades fundadas durante el apogeo Wari fue Piquillacta, cuyos vestigios aún perduran en el sur de Perú. Junto al profesor de historia y reciente converso al Islam en Perú, Hussein Abdul Haq, nos adentramos en los restos de esta ciudad, construida hace unos 1200 años. اینجا شهر پیکیجاکت است. این شهر مدیریت فرهنگ‌های گواری که قبل از اینکاس اینجا اومدن و ارتباط با فرهنگ تیاواناکو در دریاچه تیتیکاکا داشتن. تأثیر فرهنگ تیتیکاکا یعنی به نام تیاواناکو از طرف دینی بوده و تمدن گواری از جنوب و مرکز کشور پرو خیلی گسترده داشتن به خاطر اینکه هم لشکری بودن هم دینیشون مقوی‌تر از معبد و بت‌های بقیه و روش ارتباط کردن به خاطر ما داخل که میریم میبینیم ایشون چطور راه ساختن. اولین تمدن بوده که راه ساختن در این قسمت دنیا و اولین فرهنگ در پروی الان که یک شهر مدرن ساختن. Los Wari fueron una sociedad conquistadora y imperial muy importante, oriunda de la zona de la Sierra Central, en lo que hoy es el departamento de Ayacucho, ¿no? Que está más o menos en la parte central de nuestro país. Desde la familia, el ayu, que es 10.000, digamos, varios ayus debían formar para que constituyeran una ciudad unos 10.000 habitantes. Y la ciudad aquí, bueno, ese es uno de los temas en debate que me olvidé de señalar. En este momento, con las investigaciones que se están haciendo en la costa, en Caral, se habla pues del surgimiento de la ciudad hace 5.000 años. این یک پساژ توی همین شهره. داخل شهر بوده. آره. ولی وقتی میخواستن برن یک جای دیگه، اکثریت شهرهای واری راهش رو دیوار داشتن برای دفاع از یا حیوان‌ها یا خورشید مثلا که سیاد بوده، پس از این دیوارها استفاده کردن برای که نخوره سیاده. اگر دورتر از شهر دیگه یک مقدار یک دیوار کوچکتر داشتن که نشونه راهش بکاید مشخص باشد. در بعضی راه‌ها مثلا به سمت شمال نواریز یک تمدن دیگه بود بعد از ایشون که راهش رو چون اونجا بیابون بوده دسرت سقف داشت که اینقدر خورشید رو نخورن. Zona de producción, la zona del campo, clarísimamente lo que es la gran dualidad ciudad y campo en la aparición de la ciudad. Este es un tema que, como les señalo, respecto a su antigüedad está en debate,
pero que acá se organizó la ciudad, se organizó bajo esos criterios, el área de centros de producción, el área de gobierno y el área de la población. یعنی چطور واری اینقدر بزرگ شده و تکنولوژی جدید داشتن برای درست کردن چنین گروه های خونه ها که به نام شهر ما الان میگیم که قبلا هیچ کدوم از تمدن ها نداشتن. اکثریاً یک معبد بزرگ داشتن و اطراف زندگی میکردن یا چون کشاورز اکثریاً بودن فقط خونه های مختلف داشتن و جمع میشدن برای عبادت در معبد یا میدونه که به نام کنچسشون میگفتن. ولی واری این کارو نکرده، ایشون جمع کرده مردم رو، یک مقدار برای کشاورز بودن، یک مقدار با دست گلی رو درست میکردن، مثلا بشقاب و شیشه لیوان و اونو میفرستادن به جاهای دیگه و از اونو مثلا قینوای و بلل و مثل گندم مختلفی که در پرو هست، سیب زمینی مختلف که هم داریم، یعنی یک تجارتی به نام تروکه، چون سکه نداشتن ایشون مبادله پای. آره همونه. ببخشید. Estructura política del mundo andino se basó en los principios de redistribución y distribución, o sea, en el ámbito de las reciprocidades. ¿Qué sucede? Que los curacas menores, por ejemplo, en la sociedad, recibían el tributo y luego era redistribuido entre la población. Y lo mayor llegaba hasta la cabeza, que es el Inca, y este iba redistribuyendo. Esta es la base del modo como se organizó la estructura económica que logró que todos los pueblos del mundo andino de algún modo se estructuraran en lo que nosotros llamamos la sociedad andina, ¿no? تقریبا خونه هایی که می ساختن دو تا بس میگن تا سه تا طبقه داشتن، هم انبار زیاد داشتن که اونجا جمع کنن وسایل غذا. با چه دقت راهش رو ساختن. پس ما الان داریم توی کوچه واری راه میره، شهری که تقریبا 1000 سال پیش ساخته شده. واری خیلی معروفن از کار تکستیل، یعنی ایشون مثل فرش می ساختن که تا الان خیلی معروفن بین تمدن‌های بقیه که در پرو به وجود اومدن. کار به مخصوص خیلی جالب همین فرش واری هست که از پشم لاما، ویکونیا و پر پرنده استفاده می‌کردن و از پر پرنده مثلا جنگل آمازون. اینجا یک از سالن‌های بزرگ گواری هست که به نام کنچا مینامند و مراسم نسل کردن
خدایان ایشون رو داشتن یا پذیرایی کردن مهمون‌های از قبیله‌های یا تمدن‌های بقیه داشتن. به این میگیم کنچا. کنچا یعنی مثل یک میدونه que اونجا مثلا مراسم انجام میشه. Lo que hay es digamos, una imposición de una nobleza, ¿no? Cuando estamos hablando de culturas como Chavín, como Wari, como Tiahuanaco, evidentemente sí hay una nobleza, sí hay un sector de la población que se ha distinguido, que se ha separado de los medios de producción, que ya no trabaja en la agricultura o en la ganadería, sino que se dedica a gobernar y que son la nobleza local. Y los incas tienen en ese sentido lo mismo. Lo que hay aquí es la noción ya de imperio, ¿no? Es decir, que hay una nobleza sobre todas las noblezas. و الان میریم بالاتر که بتونیم یک نگاه. La formación del Imperio Wari en los Andes marcó un hito histórico al establecer un sistema de gobierno unificado en una región vasta y diversa. Este logro sentó las bases para que, en periodos posteriores, los incas dieran un paso más grande y consolidaran el imperio más extenso y poderoso de la historia de América del Sur. En los próximos programas nos adentraremos con mayor detalle en la fascinante civilización inca.